¿Crees que llegará el día en el que al hablar de tecnología solo haremos referencia a las tecnologías limpias? Sí, y antes de lo que pensamos. Yo creo que a día de hoy cualquier cosa que tenga ya que ver con la tecnología tiene que estar relacionada con todo el mundo de las cleantech. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Si hay algo esencial a la hora de lograr que el planeta sea un lugar más sostenible es la innovación. Conseguir mitigar el impacto del cambio climático y adaptarse a él pasa por invertir e implantar en cleantech. Hablamos de ello con Amaya López Durán, doctora en físicas y responsable del Observatorio Industrial del Área de Sostenibilidad de BBVA. Bienvenida a Futuro Sostenible, Amaya. Muchas gracias, Tete. ¿En torno a qué ejes dirías que pivotan las cleantech? Pues mira, yo diría que en este momento pivotan en torno a 4 ejes. El primero es el eje de la electrificación, el segundo es el eje de las moléculas verdes, luego tendríamos el eje de todo lo que es la economía circular y por fin tendríamos la parte de descarbonización. Estos son los 4 ejes fundamentales que engloban todas las cleantech que a día de hoy pueden estar desarrollándose a nivel global. Hablemos, si te parece, del primero, la electrificación, que es el ecosistema más maduro. ¿Qué engloba este ecosistema? Pues mira, este ecosistema engloba todo aquello que estamos generando a día de hoy, toda la energía que estamos generando con combustibles fósiles, hay que sustituirlo por energía generada por fuentes renovables o fuentes que no emitan CO2. ¿Cuáles son aquellas fuentes renovables? Pues son la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, la biomasa. Y luego, dentro del apartado de todas aquellas energías que no generan CO2, tenemos la energía nuclear. Entonces, la electrificación consiste, por ejemplo, en todo aquello que yo tengo, por ejemplo, como un horno de bollos. Si ahora estoy utilizando gas, que es un combustible fósil, cambiarlo por un horno eléctrico. A día de hoy muchos ya tenemos los hornos eléctricos en casa. Es verdad que luego hay procesos como la fundición de hierro que necesitan unas temperaturas muy altas, como 1500 grados, y eso es más complicado sustituirlo por una energía renovable que provenga del sol o del viento, por ejemplo. Y ahí en ese caso tenemos otras opciones de las cuales hablaremos más adelante. ¿Qué tipos de tecnologías son necesarias para esa electrificación? Son tecnologías relativamente básicas que tenemos ya desarrolladas y que se están utilizando masivamente a día de hoy, como la energía eólica o la energía solar. Ya a día de hoy pues hay muchas casas que están obteniendo o poniendo paneles solares en sus tejados. Hay empresas que también lo están utilizando y bueno, pues cada vez se está extendiendo más toda la idea de que esto nos va a dar primero una independencia de todo lo que es el sistema global y luego pues un control de costes que va a ser mucho mejor para todos nosotros. El famoso autoconsumo, ¿no? Que nos permite generar nuestra propia electricidad. Efectivamente. Y hablando del autoconsumo, hablando de la electrificación, ¿la red eléctrica está preparada? El problema de la red eléctrica es que es una de las tecnologías más complejas que tenemos a día de hoy desarrolladas dentro del planeta. Es compleja porque es muy grande y ocupa unos territorios muy amplios. Y además la red eléctrica inicialmente se diseñó para que tuviese unos puntos de producción muy controlados que producían constantemente las 24 horas del día y que además solo generaban. Y a día de hoy lo que hemos añadido a esa red eléctrica son distintos puntos de generación que hay veces que generan, otras veces que almacenan y otras veces que consumen. Entonces la red eléctrica no está preparada para eso. Esto hay que cambiarlo, hay que tener una red más resiliente. Como hemos visto en España, pues hemos tenido un problema de apagón y bueno, pues afortunadamente se ha recuperado muy rápido la red, pero tenemos que poner sistemas que ayuden a mejorar todo esto
además de evolucionar todo lo que es la regulación, los precios, el mercado. O sea, es algo que es muy grande y no son solo los cables que van de un lado a otro. Y las cleantech son fundamentales para todo ello, claro. Las cleantech son fundamentales y además forman parte del ecosistema porque son esos pequeños puntitos que van generando en ciertos sitios que ya no son las centrales eléctricas. ¿Qué beneficios dirías que tiene la electrificación para el ciudadano más allá del vehículo eléctrico, por ejemplo, que quizás es de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ello? Pues mira, todo lo que es la electrificación, como nosotros ahora vamos a ser capaces de producir nuestra propia energía, la ventaja que tenemos es que podemos controlar primero los precios que estamos teniendo, porque claro, nosotros podemos implementar todos los paneles solares en los tejados. La ventaja que tiene eso es que a día de hoy los paneles ya tienen un precio bastante competitivo y el autoconsumo nos permite estar reduciendo la factura eléctrica mes a mes, lo cual pues hace que amorticemos esa inversión que hemos hecho en los paneles solares relativamente pronto, y a partir de cierto momento pues la electricidad nos sale gratis. Oye, y tener una electricidad para calentar el agua, para cocinar, para calentar la casa, que nos está saliendo gratis y el que además lo nota. ayuda a todo lo que es el planeta, pues hombre, tiene muchas ventajas, yo creo. Otro de los ejes sobre los que pivotan las cleantech son las moléculas verdes, que escuchamos últimamente mucho hablar de ellas. ¿Qué son? Pues mira, las moléculas son una unión de 2 o más átomos. Y cuando tú unes esos átomos, eso se convierte como una especie de batería, porque está almacenando energía en esa unión. Entonces, la molécula más pequeña que podemos tener es la del hidrógeno. Y esa molécula, aunque sea muy pequeñita, porque solo tiene 2 átomos muy pequeñitos, cuando la quemamos libera ingentes cantidades de energía. ¿Y cuál es la ventaja del hidrógeno? Que cuando la quemamos solo libera vapor de agua. Por tanto, no contamina. No contaminas, no está liberando CO2. Por eso siempre se está diciendo que el hidrógeno es la fuente futura de energía. Luego además tenemos aquellas moléculas que estamos produciendo pues a partir de compuestos orgánicos. Pero estos compuestos orgánicos, aunque no lo pensemos, pueden venir, por ejemplo, de la basura de las ciudades. O sea, todo eso que nosotros no estamos consumiendo en el día a día, los restos de la comida, los restos de aceites usados, todo ese tipo de cosas, pues se pueden utilizar para hacer unas moléculas que, por ejemplo, sean exactamente iguales que las de los combustibles fósiles, como el gas natural. Nosotros podemos utilizar basura, reciclarla y sacar gas natural de ellas y mandarlas a las casas, y mi caldera de gas natural que tengo en casa no va a saber si esa molécula ha venido de un combustible fósil o ha venido de la basura que yo he producido pues hace un par de semanas o hace un par de meses. Muy interesante. Con lo cual, pues eso también está fenomenal. ¿Qué les pasa a estas moléculas de diferencia con el hidrógeno? Que cuando las quemo sí que liberan CO2. Pero ¿qué pasa? Que antes, en su producción, el CO2 que yo he absorbido de la atmósfera es mayor que el CO2 que yo estoy liberando cuando las quemo. Entonces, al final, lo que he hecho es dejar menos CO2 en la atmósfera. Entonces, tienen una ventaja con respecto a lo anterior. Se mitiga el impacto. Se mitiga el impacto. No es cero, pero es mucho se menor. mitiga. Y luego tenemos aquellas moléculas que son las moléculas sintéticas, que están creadas en laboratorio. Tenemos un hidrógeno, que ya hemos visto que tiene mucha energía, tenemos un CO2 que hemos podido capturar de la atmósfera, y cuando combinamos ese hidrógeno con ese CO2 podemos hacer cadenas que asemejen a todo lo que son los combustibles fósiles. Entonces, pues tenemos 3 tipos de moléculas. Estas moléculas sintéticas es verdad que también liberan CO2 cuando se queman, pero como en el caso de las biológicas, liberan menos CO2 que el que hemos capturado cuando las estamos produciendo. ¿Qué sectores pueden cambiar gracias a las moléculas verdes? Hay unos sectores que llamamos, bueno, en inglés hard to abate, en castellano son aquellos sectores de difícil descarbonización, como pueden ser pues el cemento, que necesita muy altas temperaturas, que como he dicho, pues el horno de casa no llega a esas temperaturas necesarias de 1500 grados. Luego tenemos el acero, que por la misma razón no podemos utilizar electricidad normal para calentarlo.
Y luego, bueno, pues tenemos otros sectores como puede ser el del transporte marítimo o el de la aviación, ¿no? Que necesitan unos combustibles especiales que pues a día de hoy solo se pueden obtener de los combustibles fósiles y bueno, pues ya empieza a haber unas cuantas startups que están desarrollando a partir de combustibles biológicos o a partir de combustibles sintéticos unos combustibles especiales que se pueden utilizar en estos transportes y que van a ayudar a descarbonizar mucho pues esos medios de transporte. El sector de la aviación cuenta ya, ¿no?, con los combustibles sostenibles de aviación, los famosos SAF, ¿no? Poco a poco se van dando pasos. Efectivamente, justo es la aviación la que seguramente tenga más ventajas con estos combustibles sintéticos, porque la aviación lo que necesita es un combustible que tenga mucha energía almacenada en esas moléculas, pero que sea muy ligero. Eso lo ofrece el queroseno. ¿Cuál es el problema del queroseno? Que es muy difícil hacerlo con basura o con pues restos de poda o con cosechas especialmente diseñadas para ello. El queroseno solo se puede hacer en laboratorio como si fuese un combustible sintético. ¿Por qué? Pues porque al final hay que romper muchas de esas uniones entre los átomos y volver a formarlas y eso necesita muchísima energía. Entonces el laboratorio es el único entorno en el que se puede generar toda esa energía necesaria. Amaya, se escucha mucho también hablar de fisión y fusión nuclear, que para muchos nos suena todo como a ciencia ficción. ¿Qué hay detrás de estos conceptos? Pues mira, detrás de ellos hay mucha energía sobre todo. Es verdad que tanto la energía de fusión como la energía de fisión son energías con las que se empezó a experimentar en los años 30 del siglo pasado, o sea, llevamos casi un siglo con ellas. Es verdad que para la fisión, a día de hoy ya hemos conseguido que se produzca energía con ella y de hecho forma un 10% del mix energético que tenemos a nivel global a día de hoy. En cambio, la fusión, pues siempre hay un chiste entre los físicos que dicen que va a estar en los próximos 30 años lista, pero claro, eso lo llevamos diciendo desde 1930 y han pasado ya unos cuantos años, con lo cual no sabemos muy bien cuándo va a estar lista. Pero es verdad que la fisión y la fusión utilizan el mismo concepto que las moléculas verdes. Aquí, en vez de utilizar moléculas, lo que estamos utilizando son los núcleos de los átomos. El núcleo es cuando ya he quitado todos los electrones que rodean a ese átomo y tengo mis núcleos. Entonces, cuando yo separo, que es la fisión, o junto, que es la fusión, esos núcleos, pues obtengo energía. Y bueno, pues esa energía es libre de CO2 y es libre de cualquier cosa dañina que pueda causar en el planeta. Es verdad que sí que liberan pues todos los residuos nucleares de los que hablamos muchas veces, pero bueno, ese no es un tema que vamos a tratar en este podcast, más adelante igual, pero sí que es verdad que son fuentes casi inagotables de energía y pues que a día de hoy se está poniendo mucho dinero y mucha inversión para poder desarrollarlos. La circularidad es otro de los ejes de las cleantech. ¿Qué importancia tiene para la sostenibilidad del planeta? Pues yo creo que a día de hoy ya no se puede hablar de temas de sostenibilidad, sino se habla de los temas de circularidad. O sea, lo que hemos estado pensando hasta el día de hoy es que los recursos de la Tierra eran infinitos. No es y así. Por tanto, no, la verdad es que no es así, ya lo estamos viendo. Y por tanto podíamos estar haciendo unas vidas de consumo de todos los bienes que estamos utilizando que eran lineales, no se cerraban en ningún punto. Y ahora pues tenemos que cerrar esos consumos que estamos teniendo, de manera que lo que nosotros desechamos, como he hablado antes de las basuras, puede ser utilizado en otro proceso o en el mismo proceso para pues generar energía o para volver a ser materia prima de la misma cadena que estamos utilizando a día de hoy. ¿Y cuáles dirías que son las claves? ¿Hablarías del tratamiento, de la reducción desde un inicio, del reciclaje? Bueno, primero, lo más importante de todo es que tenemos que ser conscientes de que esto ya no es de usar y tirar, sino que es de usar y volver a utilizar. Entonces,
¿Qué es importante? Importante es todo. Desde el principio tenemos que estar diseñando todo para que se pueda reutilizar, reparar o reciclar. Entonces la ropa, pues hay veces que pues se puede reutilizar o se puede reciclar y volver a sacar el textil que tenemos dentro, pero por ejemplo si nosotros llevamos una camiseta que tiene pues botoncitos o que tiene brillis o alguna cosa así, eso va a ser más difícil de reciclar porque ¿no? Todos los cristalitos hay que quitarlos a mano uno a uno. En cambio si es una camiseta normal y corriente, pues puede entrar en el proceso de reciclado sin ningún problema. Importante también las fibras, ¿no? Cuantas más distintos tipos de fibras tenga la prenda, más cuesta reciclarlo. Efectivamente, o sea, si tenemos algo que es pues mucho más monomaterial, es más fácil de reciclar que si tenemos un mix de todo allí mezclado. Entonces, hay que mirar un poco las etiquetas para ver qué es lo que estamos comprando y si realmente eso que pone diseñado especialmente, diseñado sosteniblemente, es precisamente por eso, porque se puede volver a reutilizar. Amaya, si no fuese posible la electrificación, la circularidad o las moléculas verdes, habría que optar por la captura y el almacenamiento de carbono. ¿Qué hay detrás también de esto? Si no fuesen viables o además de, porque es verdad que aunque apliquemos todo ese tipo de cosas, como he dicho, pues en la producción de metano biológico seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera. Entonces, aunque hemos reducido el impacto, no es cero todavía. La captura de carbono lo que hace es tiene dos métodos. Uno, que capturemos directamente, por ejemplo, en una refinería de petróleo, cuando sale el CO2 de la chimenea, nosotros vamos a esa chimenea y captamos el CO2 y a través de procesos químicos o físicos los fijamos o los almacenamos bajo tierra. La otra posibilidad es que yo tenga unos ventiladores gigantes en mitad del desierto de Arizona, por ejemplo, que hacen pasar todo el aire de la atmósfera a través de esos ventiladores y van sacando el CO2 que tiene ese aire. Entonces, pues al final lo que estamos haciendo es, de todo ese CO2 que estamos poniendo en la atmósfera o que hemos puesto en tiempos anteriores, pues estamos tratando de reducir el peso que haya para poder seguir reduciendo el impacto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿En qué sectores dirías que se debe aplicar esta captura y almacenamiento de carbono? Por ejemplo, en sectores como el cemento, donde yo al producir el cemento inevitablemente uno de los procesos químicos está liberando CO2. Entonces, utilice hidrógeno, utilice biocombustibles, utilice combustibles sintéticos, ese CO2 siempre lo voy a estar poniendo en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, ahí es imprescindible tener CO2. Luego, pues a día de hoy los aviones seguirán teniendo combustibles sintéticos, seguirán quemando CO2 y seguirán volando por encima del desierto de Arizona, con lo cual sigo todos aquellos sectores que he dicho antes que son difíciles de descarbonizar van a verse muy favorecidos por todo lo que es la captura de carbono. ¿Es posible reducir el calentamiento global sin estos 4 ejes? Pues yo diría que a día de hoy es imposible. O sea, a día de hoy ya estos 4 ejes van metidos en un paquete y cada vez que hablemos de sostenibilidad tenemos que pensar en estos 4 ejes inevitablemente. No hay uno sin el otro. ¿Alguna tecnología ganadora? Yo diría que más que tecnología, los humanos somos los ganadores de todo esto, pero tecnologías ganadoras, pues en el fondo todas, porque pues nosotros ganamos cuando tenemos placas solares en nuestra casa, como he dicho, el cemento y el acero ganan porque tienen unos combustibles que emiten menos CO2 del que han utilizado, los aviones pueden estar volando y tenemos pues una captura de carbono que luego va a quitar ese CO2 de la atmósfera. O sea, en el fondo estamos ganando todos, tanto tecnología como humanos, como el resto de los seres vivos que están en el planeta. Amaya, uno de los grandes retos de las Cleantech es esa implementación a gran escala, para la cual es necesario contar tanto con un buen asesoramiento como con una buena financiación. Pero ¿qué papel juega también la concienciación? Pues como he dicho, la concienciación es muy importante. Es verdad que hay veces que vienen los niños del colegio y nos dicen no estás reciclando y piensas, sí, ya total. Pues no, hay que estar concienciado porque cada uno poco a poco con nuestro granito de arena vamos ayudando a que todo esto sea una realidad.
Entonces, pues al final, lo dicho, mirar las etiquetas de las prendas, ver que todo lo que estamos comprando, por ejemplo, lavadoras va a poder ser posible repararlas en un futuro y no nos tenemos que comprar una cuando se rompa. Cuando estoy comprando, pues a lo mejor un coche que sea eléctrico o que emita poco CO2 cuando está consumiendo el combustible fósil, la gasolina, pues todo este tipo de cosas es lo que al final nos va a estar ayudando a descarbonizar el planeta. Así que si nosotros no aportamos nuestro granito de arena, todas estas startups que están trabajando para nosotros no van a ser capaces de vendernos esos productos y de que al final, pues entre todos, reduzcamos el impacto que estamos teniendo sobre el planeta. ¿Qué tipos de empleos verdes van a generar las cleantech o están ya generando las cleantech? Las cleantech van a generar un montón de empleos verdes. IRENA, que es pues la Agencia Internacional de Energías Renovables, ha dicho que para 2030 se generarán aproximadamente unos 38 millones de empleos verdes de unos 14 millones que teníamos en 2020. O sea, es un incremento muy grande de empleos. ¿Dónde van a estar todos esos empleos? Pues en las fábricas de baterías para los coches eléctricos. Van a estar en todo lo que es eficiencia energética, en las obras de los edificios, renovando todos los edificios para que consuman menos porque están mejor aislados. En todo lo que es el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, que podemos estar utilizando para optimizar pues el consumo de energía en todas las cadenas de producción, desde automóviles, alimentos o cualquier textiles o cualquier otra cosa que podamos estar utilizando. Por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono también va a estar generando bastantes empleos, porque necesitas además empleos muy especializados en esta parte. Necesitas geólogos para que te puedan decir dónde puedes estar enterrando ese CO2, necesitas físicos y químicos para que te digan cómo estás capturando ese CO2. Vamos a tener empleos en toda la escala de valor y todo el mundo que quiera pues será bienvenido a trabajar en este tipo de tecnologías. Amaya, pues con ese mensaje sobre los empleos terminamos este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por habernos desgranado aún más todo lo que hay detrás de las tecnologías limpias. Pues muchas gracias a ti, Tete, y a todo el equipo por haber hecho posible este podcast. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.